Saludos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, tal y como le dice el título, en esta ocasión les explicaré por qué soy católico, por qué pertenezco a esta iglesia. Y les pido por favor que lo vean completo y tengan paciencia, ¿sí? Bueno, en sí yo nací en esta iglesia, nací en esta fe. Mis padres también son católicos y desde pequeño siempre me han criado en esta fe. Han obedecido el mandamiento que Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan. Así que sí, ya crecí con esa fe. Pero cuando iba creciendo me cuestionaba muchas cosas. Así que sí, yo también me puse en el lugar de los cristianos separados, porque empecé a leer la Biblia, pero lo malinterpretaba. Y entonces era medio rebelde. Pero más tarde pude estudiar más, y ahora me ven a mí con la fe fortalecida y defendiendo esta iglesia. Y ahora les daré las razones. En sí, plantearme una pregunta: ¿Jesús fundó la iglesia católica? ¿O Jesús fundó una iglesia? Y la respuesta es sí, Jesús sí fundó una iglesia. Eso es por una parte. Muchos piensan que la iglesia católica nace en el año 325 en el concilio de Nicea. Pero eso es falso, carece de información, falta más. No fue fundada ahí. Piensa que fue fundada por Constantino, pero no es así. Constantino fue un emperador romano que se convirtió al cristianismo, sí, porque no había un Vaticano, no había toda esta iglesia que hoy en día conocemos. No, primero fue creciendo la iglesia a poco. En el concilio de Nicea se reunieron obispos, presbíteros, sacerdotes, todo. Se reunieron todos. Entonces ya habían obispos, ya habían presbíteros. Los apóstoles ya habían dejado. Entonces la iglesia no nace ahí, nace más atrás. Vayámonos al año 33, cuando Cristo estaba en la tierra. Y veamos qué dice. En Mateo, capítulo 16, versículo 13, nos dice lo siguiente. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Pregunta qué dice la gente sobre Jesús, ¿no? Y dice, ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. El pueblo no sabía quién era Jesús, no sabía quién era Cristo. Y ahora escuchen bien. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿quién dicen que soy? Y tomando la palabra Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Bueno, quiero resaltar varios pasajes que dice esta cita. Dice claramente, yo digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice mi iglesia, singular, no dice mis iglesias, no. Entonces, por lo tanto, la misma palabra de Dios nos indica que Cristo solamente fundó una sola iglesia. Una sola, no muchas. Por más que muchas digan creer en Cristo o adorar a Dios, no todas son de Dios, no todas provienen del fundador mismo, Cristo. No, muchas de ellas son fundadas por hombres, pero solo una, como dice mi iglesia, solo una es fundada por Cristo mismo.
tal como lo dice. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando con Pedro porque dice, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, ¿no? Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón antes. ¿Quién le cambia el nombre? Jesús. ¿Y qué significa Pedro? Pedro significa piedra. Significa piedra. Roca. La roca significa. Por eso dice, sobre esta piedra, sobre Pedro, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Muchos malinterpretan ese pasaje diciendo que no está edificando la iglesia de Pedro. Obviamente que no. Está edificando la iglesia de Cristo mismo. Solamente está usando a Pedro sobre él. Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo dice. Claramente. Entonces, ya tengo entendido que Cristo sí fundó una iglesia. Tengo entendido a quién dejó a cargo. Tengo entendido a quiénes estaban de testigos. Tengo entendido esto, dice el pasaje bíblico. Y ahora, un concepto extraño que muchos no entenderán es este pasaje que dice, versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es un concepto antiguo. Así que, ¿qué significa este concepto de yo te daré las llaves del reino de los cielos? Pues si nos vamos a Isaías, capítulo 22, versículo 20, nos va a decir qué significa ese término. Es un concepto antiguo. En la antigüedad usaban muchos conceptos que hoy en día no se van a poder entender, pero si nos vamos a esos conceptos antiguos y entendemos lo que significaban, podemos entenderlos. Y aquí se los voy a explicar. Capítulo 22, Isaías capítulo 22, versículo 20 dice: Y aquel día llamaré a mi servidor Eliakim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Claramente nos indica que cuando el rey se ausentaba, dejaba un servidor a cargo de su casa. Y ese servidor tenía la misma autoridad, los mismos poderes que el rey. Tenía la misma autoridad. Porque cuando el rey se ausentaba, quedaba el servidor. Y eso significa, ahora Jesús mismo utiliza ese mismo término de reyes, porque obviamente él era un rey. Él es un rey. ¿Y a quién está dejando a cargo? A su servidor. Por eso dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, no es de la casa del reino de Jerusalén, no, es el reino de los cielos. Por eso, Cristo no es un rey de un reino, es el rey de reyes, el rey del universo. Por eso, cuando él utiliza ese concepto de reyes, lo utiliza claramente como se utilizaba. Era para dejar a un siervo que sería representante de él en la tierra. Y ese fue Pedro. Por eso nosotros los católicos decimos que Pedro fue el primer papa. Y muchos dirán que no puede ser papa él porque lo negó 3 veces. Sí, lo negó 3 veces. ¿Y acaso yo les pregunto, ¿Dios sabe todo? Sí. ¿Cristo sabía todo? Sí, sabía todo. Así que él sabía que le iban a negar. Aún así lo eligió. Y les tengo el pasaje bíblico, se lo puedo demostrar. Vayamos al pasaje de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dice, Simón, Simón. Es Jesús hablando. ¿A quién? A Simón. Pedro. Todavía no se llamaba... Bueno, todavía no había pasado el pasaje. Dice, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, le dijo a Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Acá Jesús está diciendo que
ha rogado por Pedro para que no le falte la fe. Y sabemos bien que tuvo la fe hasta el final. Y ahora me van a decir, terminé de leer el pasaje, ok, se lo voy a leer. Dice, pero Jesús replicó, yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Sí, pero ella sabía lo que iba a hacer. Así que por eso vayámonos al pasaje de Juan, capítulo 21, versículo 15, que dice lo siguiente. Este es un diálogo entre Jesús y Pedro. Jesús ya resucitado. Y escuchen lo que dice. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Digo, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le preguntó, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes, porque Cristo lo sabe todo, que te quiero. Ahora le dice, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le da una orden, apacienta mis corderos. Ahora de vuelta, versículo 16. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Segunda vez, ¿por qué le preguntó de vuelta? Veamos lo que dice de vuelta. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Se lo tradujo, guía a mis ovejas, cuida a mis ovejas. Ya sabemos que a él le dejó encargado su iglesia. Y recuerden bien. Sigo leyendo. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez está dejando en claro Jesucristo que 3 veces que Pedro ha demostrado ser un hombre de fe y a Pedro eligió perfectamente. ¿Para qué? Para dejar a cargo su iglesia, para que sobre él se siga edificando. Y les digo lo siguiente, lo aclaró 3 veces lo hizo, lo dejó en claro muchas veces. Muchos me dirán, no, la iglesia no es la católica, la iglesia de Cristo no es la católica, porque la palabra católica no aparece en la Biblia. Pero acaso yo les pregunto, ¿saben por lo menos qué significa la palabra católica? Católica viene del latín universal, del latín católica en sí, que significa universal. Universal, ¿por qué? Porque Dios, esta iglesia, es para todos. Cristo mandó a sus discípulos a predicar a todas las naciones, ya no solo al pueblo de Dios que eran los judíos, ya no solo a ellos, ahora es a todos, incluso los paganos. Recuerden bien. Vayámonos al pasaje de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que nos dice lo siguiente. Así. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Vayan por todo el mundo, todo el mundo. ¿No es universal eso? Sí, por eso. Recuerden bien que eran los primeros cristianos. ¿Por qué? Quiero aclarar el concepto de los cristianos. Todos los católicos somos cristianos, pero no todos los cristianos son católicos. Recuerden eso. ¿Cristiano qué va a ser? Me van a decir. Cristiano, bueno, es conocido como el concepto de creer en Cristo, por eso se dice cristiano. Pero muchos de ellos no vienen directamente de Cristo. ¿Qué? ¿Creerán en Cristo? Está bien, es un paso grande. Pero yo les pregunto, si Cristo fundó una iglesia, Cristo dejó un mandamiento,
Cristo dejó a los maestros, y los maestros, ¿qué nos tienen que decir que vienen de Cristo? Leyes. Esas leyes hay que cumplirlas, porque Cristo lo dijo así. Cristo lo prefirió así. ¿Cómo puedo demostrar seguir que la iglesia es católica, es universal? Mateo 28, 19. Nos dice lo siguiente: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan por todos los pueblos, ya no solo el pueblo de Judea ni de Israel, todos los pueblos, todos. ¿No es universal eso? ¿No es católico eso? Sí, es universal, por eso se llamó católica la iglesia. ¿Y quién llamó católica a la iglesia? Muy simple. Si ven en historia universal, se encontrarán con San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía era un obispo de Juan, un discípulo directamente de este apóstol que tuvo contacto directamente con Cristo. San Ignacio de Antioquía también fue discípulo de Juan y de Pedro, exactamente. San Ignacio de Antioquía es conocido también por sus grandes cartas a los cristianos. Y en una de esas cartas, como no había un término oficial para los cristianos de Roma, que puso carta para la Iglesia Católica de Roma. Esa carta para Roma puso carta para la Iglesia Católica. Fue la primera vez que se utilizó el término católico para la Iglesia. Esa fue la primera vez. San Ignacio de Antioquía, digamos, nos dio el nombre que hoy en día conocemos. Ahora, ¿cómo puedo seguir demostrando que es católica? Bueno, ya que le gustan los pasajes bíblicos, les doy Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 3. Nos dice lo siguiente. No, perdón. Hechos 1, 8. Nos dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra. ¿No es eso expandir la palabra? ¿No es eso es universal, todo el mundo? Sí, por eso se le llama católica, porque la Iglesia de Cristo es católica, es universal, para todos. San Ignacio de Antioquía escogió muy bien el término adecuado para esta Iglesia de Cristo, católica. Sé que a los cristianos evangélicos les va a doler, pero si se ponen a estudiar con humildad historia, van a ver esas personas históricas de los primeros cristianos. Pueden verlo, pueden investigarlo. Acá les estoy dando pasajes bíblicos que lo demuestran. Si Cristo fundó una iglesia, sí, fundó una iglesia. Si esta iglesia muestra ser rasgos católicos, sí, tiene rasgos católicos. ¿Por qué? Porque es universal. Si Pedro es el Papa, sí, porque está dejando bien claro quién es el servidor de Cristo en la tierra. Y por eso decimos que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de Pedro. Por eso siempre conservamos esa tradición de los apóstoles. Venimos de la sucesión apostólica, porque ya los apóstoles eran 12, pero dejaron obispos en cada región. Juan dejó a San Ignacio en Antioquía, un obispo de Antioquía. Así muchos apóstoles dejaron obispos, y esos obispos al final se reunieron en el concilio de Nicea, donde ya dejaron de ser perseguidos, porque eran perseguidos. Bueno, esta es la primera parte de la explicación. Así que subiré más tarde la segunda parte, donde voy a explicar el cambio de leyes, cambio de las tradiciones y el cambio de la sana doctrina. Bendiciones a todos y espero que puedan hallar la verdad y fortalecer su fe. Dejen a un lado el orgullo y ábranse a la palabra de Dios.
Dejen que Él los ilumine y los guíe en esta enseñanza. Bendiciones a todos.